Mi nombre es Marianela Milanés, soy investigadora de la ADC y tuve la oportunidad de participar desde hace un año y medio en el proyecto de pool electoral. Mi nombre es Sara, soy también investigadora en la ADC y estuve trabajando los últimos meses en el proyecto. Sí, el proyecto pool electoral nació hace un año y medio. Es producto de investigaciones previas que hicimos. Algunas de ellas fueron auspiciadas por Tactical Tech en el marco de una investigación sobre explotación de datos personales con fines de persuasión política. Nosotros colaboramos con ellos haciendo investigaciones sobre la utilización de microtargeting en las campañas electorales de 2015 y 2017 que se dieron en Argentina. Y una de las conclusiones que obtuvimos de esa exploración, ese informe exploratorio, es lo poco que se conoce acerca del ecosistema de la publicidad electoral en redes sociales e en Internet. En base a eso, se nos presentó la idea de primero dar un poco de claridad respecto a esto, investigar más en profundidad y después de buscar la manera de hacer alguna contribución técnica que permitiese el monitoreo por parte de la autoridad electoral local sobre los gastos que hace las distintas fuerzas políticas en temas de pauta publicitaria en redes sociales. Sobre todo porque una de las cuestiones claves también que arrojó la investigación de las técnicas de microtargeting es que es el rubro que más ha crecido en los últimos 10 años en términos de gastos de campaña electoral, el de publicidad en Internet y redes sociales. Entonces consideramos que es necesario contribuir con la Autoridad Electoral Nacional para monitorear los gastos. El proyecto tuvo como objetivo poder traquear información orgánica e información pagada. La información orgánica se determinaron cuentas de determinados candidatos, partidos políticos. Algunas se tomaron como muestra alrededor de 50 cuentas y lo que se hizo fue traquear el contenido orgánico público de esas cuentas a través de scripts y del contenido pagado de esas cuentas a través de una extensión para navegadores se traqueaba lo que aparece como promocionado en el feed. No en el banner, porque hicimos una evaluación de costos e incorporar el traqueo del banner conllevaba mucho más tiempo que el del feed news y la verdad es que no tenía tanta relevancia porque se usa más en términos comerciales que en términos electorales, entonces decidimos volcarnos a la publicidad que aparece en el feed. Tuvimos la suerte de que la herramienta de pool electoral recolectó mucha más información de la que nosotros habíamos imaginado inicialmente, por lo cual está en un proceso de tratamiento toda esa información. Probablemente a principios del año que viene tengamos el informe final con todos los resultados, pero una de las cosas que podemos adelantar es la conclusión primaria es que se puede hacer una herramienta de monitoreo que funciona a los fines de los que la creamos, que es poder contribuir a la transparencia de los gastos electorales. La segunda conclusión es que la transparencia por parte de las corporaciones muchas veces
toma la forma de compromiso, pero no es tan real al momento de tener que comparar o tener que buscar información con respecto a las publicidades. Un poco en ese sentido tuvimos que hacer una campaña paralela, que puedo contarte más. Pero la tercera conclusión preliminar que puedo dar también es que tenemos un desafío por delante que está relacionado a que la herramienta nosotros pudimos desarrollarla para la versión de escritorio de los navegadores de Chrome y de Firefox, y tenemos el gran desafío de incorporar la versión mobile, porque creemos que la mayoría de los gastos en publicidad también está volcándose a la versión mobile. Esas serían como las 3 conclusiones preliminares que podemos compartir hasta tener el resultado del tratamiento de datos. Son alrededor de 374. Es un muy buen número. Teníamos experiencias previas de extensiones para navegadores parecidos como Target.me o Chupadados de Brasil, Fox.me, e inclusive oscilaban entre las 1000 y las 5000 descargas como casos de éxito, teniendo en cuenta las distintas poblaciones, ¿no? de Brasil y de Estados Unidos, para hacer el primer año de Publielectoral y haberlo lanzado en julio. Es un muy buen número de descargas y estamos muy contentos con el resultado. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que el proyecto Publielectoral estaba muy enfocado hacia la ciudadanía, hacia proveer una herramienta de tecnología cívica que colaborara con la transparencia electoral, proveer una herramienta para las autoridades de control electoral, promocionar e investigar un poco más en profundidad cuáles son las prácticas de la publicidad electoral en redes sociales. Pero nos dimos cuenta que necesitábamos crear acciones complementarias dirigidas hacia las empresas o a las plataformas de redes sociales que en definitiva son las que brindan o comercializan los espacios de publicidad y la atención de los usuarios. En ese sentido, retomando un poco la iniciativa propuesta por Mozilla a principios de este año, creamos una carta con una serie de recomendaciones dirigidas hacia Facebook, Google y Twitter, instándolos a incorporar mejoras en las herramientas de biblioteca de anuncios. Desde la biblioteca de anuncios pensada desde el acceso al usuario o desde la biblioteca de anuncios utilizada a través del usuario. Tuvimos, la verdad, una muy buena respuesta de parte de Facebook. A los meses nos enteramos que Twitter había anunciado que ya no iba a comercializar ads políticos, y todavía estamos a la espera de la respuesta de Google. Creemos que es muy importante que, más allá del esfuerzo que pueda hacer la sociedad civil, que pueda hacer la academia, que puedan hacer las autoridades de control, la ciudadanía, los partidos, hay una cuota de responsabilidad mayor en las plataformas, sobre todo porque tienen la facilidad para poder incorporar estos cambios, estas mejoras, y quizás en algunos casos también tienen una buena voluntad, requieren un poco de la colaboración o de la insistencia de distintos actores para llevarlas adelante. Hay algunas cosas técnicas específicamente, que no podemos dar mucho detalle porque hacen a la confidencialidad del contrato que nosotros firmamos con Facebook, pero te podría decir que uno de los mayores
desafíos o retos que tuvimos que atravesar fue el componente técnico. Cómo poder desarrollar esta extensión para navegadores sin que caiga cada vez que Facebook hace una modificación en su API, cómo poder darle funcionalidad al usuario, pero fundamentalmente estuvimos muy preocupados y logramos hacerlo en la minimización de datos que requeríamos por parte del usuario. De hecho, la herramienta no utiliza ningún dato personal, por lo cual el usuario tiene que estar sumamente tranquilo de que no se está traqueando nada que no se deba, es lo que está declarado en las políticas de uso del plugin. El desafío técnico fue muy grande. Fue muy grande el desafío también de promocionar la herramienta, de hacerle entender a la ciudadanía que estaba realizando una contribución social muy grande. Sobre todo hacerle entender cuáles son las problemáticas que conlleva no tener claridad con respecto a la publicidad electoral y en qué se gasta. Pero creo que el desafío principal también fue que partidos, autoridades electorales, sectores académicos tomaran las ideas principales entendiendo el funcionamiento de Internet y el modelo de negocios que propone en particular las redes sociales. En este caso, tenemos que aclarar que el plugin está funcionando únicamente para Facebook. Está previsto la incorporación de la red display de Google, pero va a requerir mucho desarrollo técnico y mucho tiempo de trabajo. Son proyectos largos. También otra dificultad con la que nos encontramos es que justo al ser un año electoral y que se haya lanzado en un año electoral, hubo determinados cambios de normativa que también nos afectaron respecto al momento en que iniciábamos la toma de la muestra, porque cambiaban las fechas de las campañas, justo al ser un año de elecciones presidenciales, también nos pasó eso. Creo que el reto principal fue buscar la manera de que las campañas y las cartas provocaran una respuesta y se incorporaran las recomendaciones que nosotros hacíamos, pero a la vez no siendo totalmente voraces quizás con el pedido para que esos actores se sienten en la mesa. Nos dimos cuenta que no en todo el mundo se discute de la misma manera porque la herramienta que ellos ofrecen no es igual para todo el mundo. Entonces, inicialmente tuvimos la ventaja de tener que negociar primero que dispongan de la herramienta y después pedirles por favor que incorporen las recomendaciones que a nosotros nos servían para investigar. Esa fue quizás el desafío de cómo encarar las acciones. El segundo desafío que se me ocurre comentarte tiene que ver con entender la dinámica y la distribución de cargos y funciones que tienen las multinacionales, que muchas veces no coincide con la identidad colectiva. Nosotros firmamos una carta de 16 organizaciones que nos sentimos parte de América Latina y el Caribe con una identidad que tiene sus particularidades, pero una identidad única. Y nos dimos cuenta que las distribuciones o las unidades de negocio de las plataformas están distribuidas de otra manera, que tienen que ver con la rentabilidad y no tanto la identidad de los locales. Y nos costó mucho hacer llegar a cada ejecutivo que tenía poder de decisión esa carta. Fue difícil en esa instancia. Para la sociedad civil, inicialmente esa falta de transparencia no permite que haya investigaciones en profundidad.
que permitan hacer lo que la sociedad civil viene a hacer, que es contribuir al bienestar social, hacer aportes al fortalecimiento democrático. Se dificulta mucho cuando, sobre todo de parte de las corporaciones, no se brindan esas herramientas. Es muy desigual o desproporcionada la capacidad técnica que puede tener una ONG con la capacidad técnica que puede tener la multinacional para ofrecer ese servicio. En primera instancia creo que afecta mucho al nivel de contribución directo, al nivel de contribución social que puede tener una organización de la sociedad civil. Con respecto a la ciudadanía, creo que la falta de transparencia con respecto a esto afecta inicialmente y principalmente en el derecho a votar de manera informada, que la ciudadanía tenga acceso a la información completa, no solo de los candidatos o de los proyectos políticos, sino de cómo funcionan las plataformas que le ofrecen esa información. Creo que el ciudadano no está teniendo acceso a la cantidad de recursos que podrían ofrecer las plataformas y que podría ofrecer el Estado también, para que esté en conocimiento de para qué se usan sus datos, cómo se usan, por qué le llega la información que le llega, por qué ve la publicidad que ve, y fundamentalmente qué publicidad ven los demás que no veo yo, por qué no la veo. Y después creo que a nivel social, ya no tanto de usuario, sino a nivel estadual, si se quiere, la contribución que puede hacerse si estuviesen esas herramientas disponibles, como el Estado Público Electoral, es de muy alto impacto en el fortalecimiento democrático. Nosotros tenemos una corta vida democrática, apenas unos 40 años del retorno de la democracia, y estamos en un proceso de que necesariamente tenemos que contribuir al fortalecimiento institucional. En tiempos de recesión económica y en tiempos donde empieza a aflorar la necesidad de la ciudadanía por conocer más sobre en qué se gastan los recursos públicos, creemos que aportar claridad o transparencia a los usos de los recursos en publicidad electoral es clave. Es lo que viene, es en lo que están gastando la mayor parte de los recursos de las fuerzas políticas. La ciudadanía y el Estado merecen y deben conocer cuáles son estas prácticas. Demandas podríamos a grandes rasgos dividirlas en dos. Un grupo de demandas es dirigido a las multinacionales, a las plataformas en redes sociales, que tiene que ver con disponer de la información públicamente, hacer que finalmente las librerías de anuncios funcionen y que permitan la operacionalización o la investigación, que sean de fácil acceso, que el usuario pueda entender claramente cuál es la información que esté contenida ahí. Y que sea homogénea en los territorios. Sí, que sea la misma herramienta para todos los países. Y el otro grupo de demandas ya está más relacionado con el accionar del Estado y con el accionar de los poderes de control electoral, y es un requerimiento clave el de unificar las normativas que existen de protección de datos personales con la normativa de los sistemas que rigen en los sistemas electorales.